Perdón. Sucede que hay juzgados donde la carga procesal no tiene sentido, es muy poca. Y otros juzgados o salas donde la carga es enorme. Y uno se preguntará, ¿por qué? Eso tiene que ver con ciertos intereses que determina que se mantengan esas salas o esos juzgados. Porque mientras unos tienen 6.000, otros tienen 1.000. Basta ver los números. Entonces, ahí usted tiene un primer problema. El otro problema es el que planteaba el congresista Mulder. En el Perú hay demasiada demanda chatarra y hay demasiada capacidad para poder realizar un conjunto de acciones en los procesos para que los procesos duren mucho. En todas las instancias de administración de justicia. Si no resolvemos eso, esto que vamos a hacer va a estar a medias. Y justamente como son distintos problemas que se tienen que enfrentar a mismo tiempo, es que esto, repito, reitero, insisto, no puede hacerse aceleradamente, pero tampoco se puede detener, tampoco podemos perder esta oportunidad, porque todos, incluida la Defensoría del Pueblo, vamos a ser responsables de no haber sacado la reforma. Sí creo que tienen ustedes la oportunidad de aquí a diciembre hacer algunos cambios, como por ejemplo el del CNM, y luego concurrentemente en los meses siguientes empezar a hacer otros cambios. Muchas gracias. Para finalizar, congresista Acuña. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo creo que acá hay un tema pendiente. Yo pedí al Defensor del Pueblo que me responda respecto a su opinión a la cantidad de miembros, en primer lugar, que el Ejecutivo propone 5 miembros y 3 suplentes, y número 2, en base a la participación equilibrada. Es importante yo quiero saber básicamente entre hombres y mujeres. Queremos saber qué cosa es lo que opina. El Defensor del Pueblo obviamente debe preocuparse por defender los derechos constitucionales de las personas, y queremos saber cuál es la opinión del Defensor del Pueblo respecto a esa paridad entre hombres y mujeres como miembros dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Richard Acuña. A ver, señor defensor. en relación a la cantidad de miembros, yo le puedo decir la que la Defensoría plantea, porque para mí lo planteado hasta ahora es una cifra mágica, porque no han dado razones por qué tienen que ser 7, 9. Le voy a decir por qué creemos que tienen que ser 5. Porque nosotros consideramos que las exigencias tienen que ser muy altas. Y al ser muy altas va a ser muy difícil poder reclutar o poder convocar a los miembros. Por eso consideramos que deben ser 5. De esos 5 debería ser cuando menos uno que no forme parte, que no sea necesariamente abogado, pero con conocimiento del mundo legal o con cierta formación del mundo legal. Y en relación a la paridad, también somos en la Defensoría los primeros que hemos hablado de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia hacia la mujer. Sin embargo, en determinadas instancias, abriendo esa posibilidad de que desde luego la mayor cantidad de mujeres puedan participar, hay que señalar que por delante tiene que estar la meritocracia y no necesariamente un cupo. Gracias, señor defensor. Esta presidencia agradece mucho su participación esta mañana. De hecho, todavía nosotros tenemos temas en los cuales no hay consenso. Debe ser concurso público, debe ser elección universal por los sectores, el número de miembros, los requisitos, las funciones. Hay temas que son sensibles, que van a marcar la vida en nuestro país. Una reforma del sistema de justicia tiene que ser consistente y, por lo tanto, como bien se ha dicho esta mañana y se ha repetido a lo largo de los días por parte de los expertos, no puede exigirse que salga en 2 días. Congresista Mulder, estamos terminando. ¿Tiene usted solamente para acotar que un debate se tiene que hacer entre todas las fuerzas políticas y estas tienen que participar entusiastamente en ese debate, pero este debate del día de hoy, por ejemplo, ha contado con la ausencia, salvo la congresista Donaire,
la bancada oficialista, o sea, la que defienda los puntos de vista de los proyectos de ley que se han presentado por parte del Ejecutivo, no han venido, no les interesa. Y los demás parlamentarios de otras bancadas, salvo el APP, aunque consideremos al congresista Lescano semioficialista o algo así, no, también es de oposición. No hay, pues, entonces interés del oficialismo de defender esos proyectos de ley. Entonces hay que decirle al presidente de la República: oiga, señor presidente, lo primero que tiene que hacer usted es que la gente suya venga y defienda, pues, sus proyectos de ley, ¿no? Que lo sustente, venga y participe y acepte el debate. Pero si se va a decir a cada rato: disuelvo el Congreso, bueno, el Congreso lo disuelve, ¿y quién va a hacer las reformas si se disuelve el Congreso? O sea, ya no hay reformas, se acabó la reforma, nada más la bandera de disolverlo. ¿Y la reforma en qué? Tenemos que ser serios en esto, Presidenta, y creo que esta iniciativa y la presencia del Defensor del Pueblo en ese sentido abona en favor, pero hay que ser bien claros y enfáticos en que el debate tiene que ser de participación de toda la bancada, si no lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Muchas gracias, congresista Mulder. Su reflexión es importante, sobre todo cuando ellos envían documentos y el último que envían es exigiéndonos que tengamos, congresista Mulder, que tengamos todos los dictámenes de la reforma política y la reforma electoral y la reforma del sistema de justicia hasta el 14 de este mes. Eso es lo que han exigido ahora por escrito. Sin embargo, en el debate están ausentes. Agradecemos la presencia del Defensor del Pueblo. Tenemos ya en espera al señor doctor Jorge Iribarren Lasso, que va a entrar en unos minutos. Reiterando el agradecimiento, invitamos a retirarse al Defensor del Pueblo cuando lo estime conveniente. Bien, según la agenda entonces, ya luego de esta exposición del Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez, pues ahora va a participar el doctor Jorge Iribarren Lasso, jefe nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Todo tiene que estar enfocado a la opinión institucional a cargo de, pues, especialistas, autoridades, como los que hemos escuchado, respecto a las iniciativas de la reforma constitucional sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que hemos escuchado del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, en esta primera parte de esta sesión de la Comisión de Constitución, tiene que ver con los que tienen que integrar el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y qué es lo que opina el Defensor del Pueblo? Que tiene que ser por destacados abogados y hombres de leyes para poder pues garantizar un proceso adecuado en la responsabilidad para el nombramiento de magistrados. También propuso que se considere una verdadera academia de la magistratura para la formación de jueces y fiscales a fin de asegurar una correcta administración de justicia. El Defensor del Pueblo pues se presentó, Walter Gutiérrez, hace unos minutos ante la Comisión de Constitución, y en estos momentos hace su ingreso el otro invitado, quien es el jefe nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, el doctor Jorge Iribarren Lasso. Vamos nosotros a escuchar dentro de unos momentos también pues la exposición. Como se sabe, esta comisión es presidida por la congresista Rosa María Bartra, así como también vemos a los congresistas participantes en la sesión del día de hoy, entre los que se encuentran el congresista Richard Acuña, también está el congresista Mauricio Mulder, la congresista Luz Salgado, entre otros. Entonces, ahora ya saludado a cada uno de los integrantes de esta mesa, va a tomar su lugar el doctor Jorge Iribarren Lasso, jefe nacional de RENIEC, para también tratar temas que tienen que ver con la reforma constitucional. Tiene que trabajarse sin duda diferentes leyes para poder pues darse de la mejor manera, y que esto sin duda un tema que estuvo desde hace mucho tiempo en carpeta, pues ahora está siendo reabierto para poderlo trabajar. Es importante resaltar también
que anteriormente se ha llevado a cabo lo que es la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en sesión reservada, así como también se ha podido conocer el informe final de lo que ha sido esta investigación de la Comisión Investigadora Madre Mía, que el día de hoy finalmente cerró con este trabajo encabezado por el congresista Héctor Becerril, quien finalmente dieron pues detalles con los demás encargados, ¿no?, de este informe final de la Comisión Investigadora Madre Mía sobre los hechos producidos, ¿no?, en la base contrasubversiva, y finalmente fue aprobado este informe en el que se concluye que en esa jurisdicción militar se registraron asesinatos, desapariciones forzadas y lesiones graves en la época en que el expresidente Ollanta Humala Tasso se desempeñó como jefe de Estado. Vuelve a retomar entonces su lugar la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa María Bartra, para retomar la sesión. Se reanuda la sesión. Presentación del señor doctor Jorge Irribarren Lazo, jefe nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. El doctor Irribarren nos acompaña para exponer la opinión institucional respecto de las iniciativas legislativas de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. Señores congresistas, la presidencia da la más cordial bienvenida al doctor Jorge Irribarren, que ha sido invitado con el objeto de sustentar la opinión mencionada. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Jorge Irribarren a fin de que pueda exponer sobre el tema agendado. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo especial a todos los congresistas aquí presentes. Mi agradecimiento por esa oportunidad, señora presidenta, porque nos va a permitir a mí en particular y a la institución RENIEC poder exponer algunas ideas que esperamos coadyuven a un mejor desarrollo de este debate y de la definición de la reforma. Quiero, a manera de preámbulo, comentarles que he tenido el honor de ser parte del sistema electoral durante 17 años. Desde el 2001 hasta la fecha, primero en la Oficina Nacional de Procesos Electorales del 2001 al 2010 y del 2011 hasta la fecha en RENIEC. Por lo tanto, esta cercanía al sistema electoral peruano me ha permitido de una u otra manera también tener un acercamiento a la problemática del Consejo Nacional de la Magistratura. Por ejemplo, fui nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura en el 2011 y fui ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura en el 2015. Puedo advertir o precisar que el Consejo Nacional de la Magistratura que me nombró en el 2011 y el que me ratificó en el 2015 no fue el Consejo Nacional de la Magistratura que ha sido removido de sus cargos recientemente. Voy a solicitar el permiso, señora presidenta, para poder presentar algunas láminas que me ayudarán en la exposición. Por favor, proyecte. Hemos entregado también impresas las mismas láminas que vamos a ver en el ecrán. Nosotros consideramos, de acuerdo a lo conversado, lo que se viene conversando en esta comisión, que el concepto del diagnóstico de por qué el CNM ha tenido problemas ha sido bastante expuesto. Y hemos básicamente identificado dos orientaciones en el debate. Una orientación dice que lo que falló fue el diseño institucional. Y otro argumento sostiene que lo que fallaron fueron las personas. Nosotros sostenemos que efectivamente el diseño institucional
ha tenido vulnerabilidades, pero en lo fundamental coincidimos y nos parece correcto el diseño original que ha tenido el CNM. Sin embargo, reconocemos que han habido vulnerabilidades, en especial vulnerabilidades referidas a dos conceptos claves, que han sido la representación y la legitimidad, de las cuales voy a hablar a continuación. Pero también hemos podido notar que finalmente se ha destituido a los miembros del CNM más por su probidad que por sus competencias, porque a lo mejor estos miembros sí cumplían con todos los requisitos que la ley manda para poder ser miembros del CNM, pero lo que hemos visto es precisamente que ha habido una gran falencia en lo que a probidad se refiere. Entonces, un diseño que tiene vulnerabilidades y deja filtrar gente no proba, ese es el problema que tenemos. Vale decir, ambos argumentos son válidos para diagnosticar qué problema estamos enfrentando. Por lo tanto, las soluciones que sugerimos nosotros tienen que ver con el diseño y con garantizar la competencia y la probidad de los miembros. Para eso voy a empezar con un pequeño marco conceptual, siguiente por favor, donde repaso algunas ideas, algunos conceptos que van a ser la base de la propuesta. El primer concepto que quiero reafirmar es el concepto de representación. Y ustedes son representación del pueblo, por ejemplo, ¿no? Cuando hay representación, tiene que haber el representante y el representado, es una pareja. No solamente el que ha sido elegido, el que ha sido empoderado, también está el que empodera, el que da la autoridad y el poder de ser representado. Esa pareja hace que tanto el representante como el representado adquieran derechos y obligaciones. Y en el esquema original del CNM, si nos volcamos a la Constitución, efectivamente ellos eran representantes de instituciones. Entonces, ser representante de institución significa que estás obligado con tu institución, con quien te entregó ese poder de representarlo. Ese concepto me parece fundamental. Los congresistas viven esa realidad. Son representantes y dan cuenta a sus representados en su semana de representación. Esa lógica es la que no ha existido, por ejemplo, en el CNM. Simplemente eran elegidos representantes y en la práctica tenían un cheque en blanco, porque no rendían cuentas ante nadie. Entonces, hay una legitimidad de origen, que es la legitimidad de ser elegido, pero hay una legitimidad de ejercicio, que es el rendir cuentas de ese representante ante sus representados y el poder que tienen los representados de remover a su representante cuando así se justifique. Esa parte de esta dualidad, la parte de la rendición de cuentas y de la capacidad del que elige de remover, es la que no ha estado presente en el diseño institucional del CNM, a nuestro entender. Siguiente, por favor. Un par de conceptos más en este marco conceptual. Competencia y probidad. Competencia es porque, se entiende, se ha entendido así, que cumple con los requisitos. Y los requisitos no hacen énfasis en lo que realmente da competencia. Y lo que da competencia es la ejecutoria. Si una persona no tiene ejecutoria, mal podría pensarse en que va a poder tener un buen desempeño por un currículum muy grueso, ¿no? Por una larga trayectoria. A veces ni la experiencia ni los currículums nos empoderan y nos garantizan que esa persona va a tener la competencia debida. Y segundo, la probidad. La probidad es difícil de dar cuenta, ¿no? ¿Es un examen de un código de ética lo que garantiza la probidad de una persona? Creemos que no. Entonces, lo que garantiza la probidad, en primer lugar, es su historia.
su biografía. Y segundo lugar, su desempeño. La probidad se muestra en el hacer, en el actuar, en el día a día de su desempeño. Entonces, si queremos competencia y probidad, si queremos estos dos atributos de los miembros del CNM, deberíamos garantizar su designación meritocrática. Este concepto de meritocrático lo estoy subrayando porque yo creo que no había el elemento de meritocracia con los jueces y fiscales. Y segundo, los consejeros tienen esta calidad de ser representantes, por lo tanto deberían ser representativos en la medida que se diseñe correctamente la representatividad en el CNM. Eso es lo que garantiza competencia y probidad. Y finalmente, consideramos que todos los ciudadanos queremos jueces y fiscales competentes y probos. No podemos decir que es tema solamente de abogados en nuestro entender. Por eso insistimos que ese diseño original de ser instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil las que participen representativamente en el CNM es el concepto que estamos sosteniendo en estos momentos. El CNM se diseñó originalmente pensando en mejorar la situación anterior, vale decir, la Constitución del 93 diseñó este CNM pensando en quitarle esa orientación política que tenía a partir del Congreso y el Ejecutivo en la elección de los miembros. Por esa razón, nosotros consideramos que mantener el diseño tal como fue originalmente garantiza que efectivamente este CNM bien llevado podría ser la garantía que todos los ciudadanos queremos para la elección de jueces y fiscales. Con relación a las funciones que tiene el CNM, el primer concepto que estamos introduciendo y que no está en la Constitución es la selección democrática. Si se fijan en la Constitución, en el artículo correspondiente, solamente habla de nombramiento. Que si bien es cierto, en la práctica ese nombramiento había estado precedido por una selección, no es específica la selección en la Constitución. Nosotros creemos que la selección de los miembros del CNM debe ser una selección meritocrática y como consecuencia de esa selección meritocrática debe haber nombramiento. En el caso de jueces y fiscales, repito, estas son las funciones de los miembros del CNM. Segunda función, ratificación. Consideramos que la ratificación debería ser evaluación de desempeño, vale decir, evaluación de la conducta ética y funcional de jueces y fiscales. No se debería considerar el contenido de sus decisiones jurisdiccionales porque esas decisiones jurisdiccionales están protegidas por las normas del Poder Judicial. Finalmente, debe tener la capacidad de sancionar y destituir a los vocales y fiscales, ¿no? Creemos que debe mantenerse la selección y nombramiento de jueces, de jefes de OMPE y RENIEC en manos del CNM. ¿Por qué debe mantenerse OMPE y RENIEC en manos del CNM? Porque si el CNM garantiza esa neutralidad de la cual estoy sosteniendo, que con los argumentos de representación y con los argumentos de competencia y probidad podemos garantizar, lo que estaríamos garantizando es que el jefe de OMPE y el jefe de RENIEC, que son dos organismos electorales, estén alejados de cualquier decisión política que se pueda tomar en el Congreso o en el Ejecutivo. Las alternativas a que sean elegidos por otras instancias los jefes de OMPE y RENIEC son o el Congreso o el Ejecutivo. Nosotros preferimos que se mantenga la neutralidad en el marco del Consejo Nacional de la Magistratura. Siguiente, por favor. De lo expuesto se desprende que efectivamente el CNM representa a instituciones del Estado y la sociedad civil. Y los miembros del CNM son representantes de las instituciones del Estado y la sociedad civil.
Siguiente, por favor. Que nosotros proponemos algunas modificaciones en relación a los representantes. En primer lugar, consideramos que deben ser 9, como originalmente se diseñó, 7 más 2. Sucede que en la práctica nunca fueron 9, y el argumento era que no sabían cómo elegir al representante de las empresas y al representante del sector laboral. Pero nosotros sí consideramos que deben ser 9, y el argumento de por qué deben ser 9 es bien sencillo. Porque si el CNM tiene 3 grandes funciones, necesita 3 grandes salas. La sala de selección y nombramiento, la sala de ratificación y la sala de sanciones disciplinarias. Y debería tener 3 miembros en cada sala. Eso ha sido el CNM en la práctica. El CNM ha tenido 3 salas, pero los 7 se repartían entre las 3 salas. Entonces tú veías que un miembro del CNM estaba en 2 salas, porque no cubrían la cuota de 3, 3, 3. Ese es el argumento de por qué tienen que haber 9. La otra novedad de esta representación es que estamos distinguiendo quiénes son los representantes del Estado y quiénes son los representantes de la sociedad civil. Creemos que los representantes del Estado son el Poder Judicial, el Ministerio Público, las universidades públicas, y aquí estamos incorporando el concepto de acreditadas por el SUNEDU. Por si acaso hay 48 universidades de las 100 y pico acreditadas por el SUNEDU, siempre y cuando consideremos que el SUNEDU es el mecanismo que garantiza la calidad en las universidades, por supuesto. Y estamos incorporando a 2 representantes de organismos constitucionalmente autónomos. ¿Por qué estamos considerando eso? Porque tiene ejecutoria el Defensor del Pueblo, el Contralor, etcétera. Todos los que conformamos los organismos constitucionalmente autónomos hemos tenido ejecutoria como jefes de pliego, funcionarios públicos, etcétera. Creo que ahí se está garantizando también competencia. Y también consideramos por separado las organizaciones de la sociedad civil. Las universidades privadas, también acreditadas por SUNEDU, son representantes de la sociedad civil, colegios de abogados y otros colegios profesionales. Si se dan cuenta, uno del Poder Judicial, uno del Ministerio Público, uno de las universidades públicas, 2 de los organismos constitucionalmente autónomos, uno de las universidades privadas, uno de los colegios de abogados y 2 de otros colegios profesionales. Aquí quisiera hacer un comentario adicional. En la práctica, cuando yo fui nombrado, la configuración, los miembros del CNM en el 2011 eran 4 abogados y 3 no abogados. Y cuando fue ratificado en el 2015, también eran 4 abogados y 3 no abogados. Es más, en ambos consejos, el que me eligió y el que me ratificó, habían ingenieros, habían administradores, ¿no? Y recuerdo muy bien ingenieros de talla como Luis Maesono, como Gonzalo García, que jugaron un papel y creo que son representantes intachables que han participado en estos consejos nacionales de la magistratura, en este Consejo Nacional de Magistratura. Entonces, el tema de la proporción de que han habido más abogados y menos de otras profesiones está garantizado en este modelo de 9. Es más, si quisiéramos entrar al detalle, yo consideraría que la comisión de ratificación esté configurada, conformada por 3 abogados, mientras que la selección y la sanción disciplinaria podrían participar los de otras profesiones. Pero eso ya sería un tema de la ley orgánica del CNM. Siguiente, por favor. En cuanto a los requisitos, consideramos que los requisitos deben ser más o menos como los que se plantean actualmente: peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 45 años, haber desempeñado ejercicio profesional o cátedra universitaria durante 15 años. Pero estamos agregando estas 3 novedades que no aparecen en la actual
en el actual diseño. Estamos considerando que deben ser jueces supremos, fiscales supremos, funcionarios de organismos constitucionalmente autónomos, rectores de universidades públicas y privadas, decanos de colegios profesionales, que lo hayan sido. Entonces estoy hablando de ex, porque consideramos que puede haber incompatibilidad entre estos funcionarios y en actividad y la función de ser miembro del CNM. Consideramos que una persona, que haya sido juez supremo, que haya sido fiscal supremo, que haya sido funcionario de organización constitucionalmente autónoma o rectores o decanos de colegios profesionales, tienen ejecutoria suficiente como para tener ese nivel de miembro del CNM. Esto es una exigencia, si se dan cuenta, ¿no? Esto es lo que, con esto estamos tratando de garantizar competencia. Estos potenciales candidatos tendrían esa competencia, esa ejecutoria que se requeriría para ser miembro del CNM.